Muy buenas tardes, señoras y señores, amigas y amigos. Es un gusto y un placer que el día de hoy estemos reunidas en este medio informativo para estar compartiendo con ustedes grandes temas del día de hoy, como es la familia. Tenemos dos invitadas que generosamente van a compartir con todos nosotros los conocimientos y experiencias en relación a problemas de desintegración familiar y tantos otros problemas más que hay. Su servidora, Anacleta López Vega, está aquí con ustedes y tenemos el día de hoy dos personas profesionales altamente expertas y reconocidas en materia familiar. Gracias por aceptar la invitación, licenciada Indalecia Pacheco León. Gracias, psicóloga, por estar con nosotros. Bienvenidas. Tiene usted la palabra, licenciada. Pues muchas gracias, doctora, porque siempre es importante llegar a la ciudadanía. Yo siempre he pensado, estoy convencida de que si la ciudadanía está informada sobre sus derechos, el acceso a la justicia para todas y todos, pues va a ser efectivo, va a ser real, la gente va a sentir que en realidad se hace justicia, ¿no? Tanto que los órganos operadores de justicia resuelvan conforme a derecho lo que tiene que ser y la ciudadanía conozca los derechos que tiene que ejercer. Es decir, fomentar una cultura jurídica entre toda la ciudadanía es muy importante para tener una sociedad libre, una sociedad pacificada además. Muchas gracias. Tiene usted la palabra, psicóloga, díganos. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Mitzi Martínez. Soy psicóloga y pues bueno, gustosa también de colaborar y contribuir con la justicia también y poder participar en esos espacios donde convergen el derecho y la psicología en favor de la sociedad. Excelente. Fíjense ustedes de que uno de los intereses que tenemos y estamos ocupadas precisamente por la preocupación de llevar hacia la familia conocimientos claros, precisos, porque luego resulta que cuando andamos dentro de las actividades de la impartición de la justicia o la procuración, los padres o la sociedad en sí tienen diferentes conocimientos y a veces hasta equivocados, ¿no? Entonces, este tema de hoy yo creo que es bien importante porque hablamos de papás, de mamás y de hijos, ¿no? Y de instituciones encargadas precisamente de velar por los derechos humanos de todos. Excelente, muy bien. Yo agradezco infinitamente que hayan aceptado estar con nosotros, porque sé que va a ser un gran ejercicio en favor de la sociedad, en favor de los padres y de todas las personas que nos hagan el favor de escucharnos. Sí, claro que sí. Psicóloga, ¿cómo opera la alienación parental? Bueno, un tema por demás interesante y controvertido también en un sentido por a lo mejor la poca difusión que existe en cuanto a qué es y justamente, ¿no? Cuáles son las acciones que conllevan a este término de alienación parental o también conocido como interferencias parentales. Este es un fenómeno que se da generalmente en situaciones de separación o divorcio, en el que un padre o madre, quien tenga la guardia y custodia de sus hijos e hijas, puede generar cierta, dice el término, ¿no? Una campaña de denigración en contra del otro padre, con el objetivo de dañar la imagen que sus hijos tengan, y pues se generan una serie de situaciones también que hacen que el hijo o hija genere sentimientos pues inadecuados en contra de este papá o mamá, lo cual impide muchas veces que se lleve a cabo la convivencia o que el vínculo paternofilial o maternofilial se fortalezca. Fíjense que es bien importante porque que un papá o una mamá sepan qué es una alienación parental, porque como son términos jurídicos que generalmente no es de la cultura general, sino es de las personas que se dedican a esa actividad. Entonces, lo que usted nos dice es así como que a veces el papá o a veces la mamá utilizan ese tipo de violencia, podríamos llamarle así, en contra de los hijos
por tal de ellos resolver sus problemas personales, pero utilizan a los niños. Es esa parte importante, qué tan estado de defensión se encuentran los niños ante la imposición de esos actos. Claro, bueno, se dan ciertos supuestos o ciertas motivaciones para que se dé este tipo de comentarios que pudiera realizar no solamente el progenitor o la progenitora, ¿no? También la familia, pueden ser pues tíos, tías, abuelos, abuelas, es todo un contexto que se inmiscuye dentro de la problemática de la separación y justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con el desprestigio del otro padre, independientemente de la razón, porque cierto es que a veces, y por eso es tan difícil identificar este tipo de situaciones, a veces este rechazo que pudiera tener el hijo o hija hacia el otro padre o madre puede ser también a consecuencia de alguna situación vivida dentro del hogar. Entonces, por ejemplo, si el papá que no está ya dentro del hogar o la mamá que no está dentro del hogar generaba situaciones de violencia también, sería natural que el niño o niña tuviera este rechazo. Sin embargo, algo en particular de la alienación parental, una característica es que este rechazo se dé sin una causa justificada. Sí, es decir, no hay aparentemente alguna situación que desencadene esto. Es decir, la relación se venía dando de manera adecuada mientras vivían juntos, al momento de la separación y poco tiempo después de la separación se comienzan a dar estas conductas de los niños de rechazo hacia el otro papá. ¿Sí? No, aquí es importante clarificar esta parte, ¿no? Porque justamente están en esta situación de la protección de los derechos de los niños y niñas y no confundir que puede ser este rechazo a lo mejor a causa de solamente porque mamá o papá no quieren al otro papá, sino que verdaderamente haya una razón justificada. Entonces sí, una razón aparentemente justificada que se dé esta situación. Okay. Claro, doctora, yo creo que es muy importante para ir ejemplificando, ¿no? a la ciudadanía que escucha y nos ve acaso, es que desgraciadamente ese tipo de actitudes y de comportamientos o de conductas entre los padres y de los demás miembros de la familia, como acabas de decir, también se dan por una grave y equivocada apreciación de lo que significa la violencia. La violencia familiar ha normalizado tanto que se ve como una práctica pues así como casi natural, ¿verdad? Y que entonces no es malo y que no le hace daño a nadie. Por ejemplo, las madres que han vivido violencia de la pareja, es indiscutible que tienen que poner a salvo a sus hijos de esa violencia del padre, pero ahí lo conveniente no es como luego lo hacen, simplemente que rechace al padre porque es malo. No vayas con tu padre es un irresponsable, tu padre no me da dinero para mantenerte, ¿no? O hasta luego los mandan a ellos mismos por el dinero, ¿no? Ve y dile a tu padre que nos dé dinero. Tu padre se lo gasta no sé en cuántas cosas, pero no en ti. Y no se están dando cuenta que ese tipo de palabras, de frases, de expresiones le está dañando mucho emocionalmente al hijo, ¿no? O a la hija. Claro. No es así como debe serlo. Pero es irresponsable si sabiendo que ese padre es violento, que no haga algo, que no actúe para ponerlo a salvo de esa relación con su padre, que eso es diferente. Claro. Pues el derecho sirve para eso, ¿no? Y esta información también, porque entonces hay que ponerlo lejos del padre, pero de una manera legal, donde tenga la intención real de que ese niño o niña tenga las herramientas psicológicas a través del personal profesionalizado que le ayude a ver que esas conductas de su padre sí le son dañinas y que por esa razón, por un tiempo el que tendrá que estar alejado, ¿no? Pero no de manera tan drástica separarlo del padre, ¿sí? Y además agregarle frases en contra del padre, ¿no? Claro. Eso es lo que yo creo que deben entender las mujeres que tienen esta situación, pero también padres, Claro, ¿no? sí. Porque hay padres también Exacto. que están viendo Sí. que las madres también Sí. están violentando, son violentas, son muy agresivas con los niños y tienen exactamente
la misma obligación y la misma responsabilidad que tiene la madre, ¿no? Y los mismos medios de defensa o de derecho que actuar. Ahí viene esa igualdad que tiene que darse entre las partes. Hay que aceptar que no tan solo eso se da en los hombres, sino también se da en las mujeres. Digamos las cosas claras. Puede haber hombres violentos como puede haber mujeres violentas. Entonces, yo creo que en ese caso, ahorita mismo estoy reflexionando de que, como se dice, los intereses de los menores, bajo el concepto del interés superior del menor, estos derechos deben de ser salvaguardados por encima de los papás y debemos de participar los propios abogados que de alguna manera ejercemos la litigación, no prestarnos a circunstancias de esa manera. Entonces yo creo que tanto, podríamos hablar de una trilogía ahí en el sentido de que tanto los impartidores de justicia como los abogados que litigan, como los padres, hiciéramos un gran frente para podernos ayudarnos a nosotros y sobre todo garantizar el desarrollo pleno de esos niños, de esas niñas, ¿no? Sí, debemos de aclarar y puntualizar muy bien lo que acabas de decir. Un término jurídico que existe cuando se ven involucrados los niños, ¿no? Y las niñas en un conflicto que se lleva hasta un juzgado, es que rige el principio del interés superior de la infancia, que significa que en efecto, más allá de lo que tú adulta consideras que te concierne, el derecho está el derecho de esos niños. Claro. Está por encima de ellos, sí, ¿no? Por encima. Y desgraciadamente también viene ahí otra controversia por desinformación. Los padres o las madres se atribuyen que ellas o ellos tienen el derecho de convivir, el derecho de estar con los hijos, pero no se están fijando que hay un derecho especial que es de ellos y de ellas, ¿no? De esas niñas y niños, que se tiene que observar primero, y para ello hay un acto procesal o en actuaciones en un juicio que hay que escucharlo, su opinión basada en que se le reconoce y se tiene que respetar a esos niños y niñas su dignidad, su sentimiento. Claro. Ellos distinguen dónde son bien tratados y dónde no. Entonces a eso deben estarse, y ambos, padre y madre, deben de tener muy claro, por muy doloroso que les parezca cuando escuchan a sus hijos, es que no quiere estar contigo porque está viendo que realmente tú le estás tratando mal, ¿no? O tú, claro, papá, me estás tratando mal. Claro. Es bien interesante, por eso la audiencia de escucha de menores, ¿no? Bueno, que ahora, claro, el nuevo paradigma es en defensa de los derechos humanos y de respeto igualitario entre todos y todos, es que ya no deben de ser menores, no se les debe llamar menores, ¿no? Porque es un término ya despectivo, porque son como sujetos de minimizando sus derechos, ¿no? Porque son sujetos de derecho, entonces es que hay una situación. es que derecho de los niños, claro, niñas y adolescentes, así es precisamente que la convención. Creo que el papá, la mamá y toda la familia de los que ustedes hablan deben de entender que si son niños, son personas y ellos también tienen sus derechos. Exacto. Y que esos derechos el Estado los ha privilegiado frente a los problemas de los esposos que se pelean, que por celos, que porque no se atiende, que porque no le da dinero, que porque ejerce violencia. Entonces, eso hay que entender. Primero nuestros hijos y después nosotros, creo que es a lo que podríamos llegar en este momento, ¿no? Claro, ¿Sí? Bueno, sí, definitivamente estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Comparto que existe mucha desinformación en las personas. Y fíjense, bueno, me ha tocado escuchar muchos casos en los que el grado de inconsciencia o el nivel de no darse cuenta de que esas acciones pueden causar un daño a los niños y niñas. Por ejemplo, hay mamás que he escuchado que dicen, yo no le digo nada a mi hijo de su papá, pero platican con la familia en presencia de los niños o niñas o adolescentes, y eso es suficiente para que ellos reciban una información inadecuada. O, por ejemplo, he escuchado también mamás o papás que dicen, es que yo no le voy a mentir a mi hijo, ¿no? O a mi hija. Y entonces en esa justificación ellos creen que decirles tal cual lo que está ocurriendo en el proceso de la separación o el divorcio
están atendiendo a un bienestar de ellos, cuando en realidad es al contrario, deben tomarse medidas adecuadas y ellos adquirir herramientas para llevar el proceso de la separación o divorcio de una manera lo más sana posible, ¿no? Y como bien lo dicen, comparto definitivamente, ellos poniendo el interés de sus hijos e hijas y los derechos de ellos y el bienestar de ellos en un primer plano. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo lo pueden hacer ellos, no? ¿Cómo lo hacen? Y fíjate, lo padre sería, ¿no, doctora? Que así como lo está platicando nuestra compañera psicóloga, los mismos litigantes lo hablaran así con sus clientes, ¿no? Claro, Otra cosa claro. sería, ay, sí, mira, tenemos que observar este sentimiento de los menores, no los tienen que dañar. Eso sería lo padre y estaríamos en una justicia ideal, No, ¿verdad? ideal. Pero no lo hacen. ¿Qué hace el abogado de ella, de la madre? No, tú tienes derecho porque eres la madre, porque ahí hay una visión muy estereotipada, ¿no? Que solo las mujeres podemos tener a los hijos bajo nuestro Pero cuando se resguardo. trata del abogado, Pero permíteme, el abogado de él también le dice, vamos a hacer todo lo que sea, ¿verdad? Y se lo quitas para que no le des pensión. Y prometen, ¿no? Ajá. pero es que fíjense Entonces, cómo surgen los fíjate, intereses encontrados. exacto. Un abogado no quiere llegar a un convenio, a un arreglo, a una conciliación, porque él quiere llevar el asunto, porque si no se le viene abajo el asunto. Él no está viendo los intereses, digamos, del menor, como estamos diciendo ahorita. no. Está viendo sus intereses, como ven los padres cada Así quien es. sus Y intereses. fíjate, doctora, que en una visión de justicia, ahora entenderá el público que nos escucha y que nos ve también, que entonces no es tampoco justo ni tampoco correcto que cuando no obtienen lo que están buscando, como es la guardia y custodia de un hijo, ¿no? O de una hija, no es una situación realmente de un juez o de una jueza o decidirlo, realmente sus abogados deben plantearse qué tanto están haciendo sus abogados para que eso no suceda, Claro. ¿verdad? Porque son ellos en realidad los que nos ponen a pelear y los ponen en conflicto en lugar de colaborar para pacificar esa relación, como tú lo dices bien, Mitzi, y que esos niños realmente tengan lo que deben de tener, como dice la ley que los asiste y como dice la Convención sobre los Derechos del Niño, niños y adolescentes, que les procuren un ambiente libre de violencia, donde haya bienestar y protección para ellos, un sano equilibrio emocional y físico. ¿Quién se pone a pensar en eso?